Hola, ¿qué tal mis estimados infantes? ¿Cómo están? De verdad espero que estén de lo mejor. Como siempre los saluda cordialmente su amigo Cabo Joel. Vamos que en esta ocasión les traigo un video realmente interesante, donde les hablaré de un tema relacionado específicamente con el financiamiento militar que el gobierno mexicano le destina a sus instituciones armadas. Básicamente les hablaré de cuánta importancia le dedica el gobierno de México a la defensa de su soberanía nacional. Sin embargo, el video tiene como objetivo darles una pequeña visión de cómo estaría México militarmente hablando si este último destinará más recursos económicos a sus fuerzas armadas. En fin, espero que disfruten de este video. Les aclaro de una vez por todas que la información que se mostrará a continuación fue estrictamente analizada con anterioridad, con la finalidad de traerles contenido de calidad. Bueno, ahora sí comencemos y el tema de hoy es: ¿qué pasaría si México destinara el 2% de su PIB a sus fuerzas armadas? Si por fin he podido terminar este video, desde hace años quería hablar sobre este tema un tanto polémico, pero que a pesar de esto, sé que muchos de ustedes también en alguna vez en su vida se habrán preguntado, ¿qué pasaría si México le diera más importancia a sus fuerzas armadas, como lo hacen muchos otros países del mundo? Pero posiblemente algunos de ustedes en estos momentos se estarán preguntando, ¿de qué habla este tipo? Para los que tal vez no tienen siquiera una pequeña idea sobre conocimientos militares básicos, o también los que ya tienen una idea de cómo funciona la seguridad y defensa de un país soberano, podrán preguntarse, ¿y por qué el 2% del PIB mexicano? Pues bueno, a estas y muchas otras dudas y preguntas que tengan en este video les trataré de aclarar. Bueno, ya entrando en el tema central del video, ¿alguno de ustedes sabe cuánto porcentaje de su PIB le destina México a sus fuerzas armadas? No. ¿No saben? Bueno, si respondiste menos del 1% estás en lo correcto. Si mis estimados infantes, México, la 16ª economía mundial, no le destina ni el 1% de su PIB a sus fuerzas armadas, por ende México es considerado como uno de los últimos países no solo a nivel continental sino mundial en este rubro. Al comparar el gasto ejercido en los años de 1988, 2000 y 2013, México no presenta ningún aumento ni cambio drástico, pues apenas supera el 0.5% del PIB en esos 3 años, cifra que es parecida a la de Luxemburgo e Irlanda. Si bien es cierto que desde que el gobierno mexicano le declaró la guerra al narcotráfico y a los grupos criminales, las instituciones armadas mexicanas han ido en constantes modernizaciones y adquisiciones para poder combatir a los grupos criminales, pero esto no quiere decir que México realmente se vio obligado a destinar más de su PIB a sus fuerzas armadas. También es verdad que desde hace años México se convirtió en el comprador número 1 de armamento a los Estados Unidos, pero como lo vuelvo a repetir, esto no ha provocado que México destine más del 1% de su PIB a sus fuerzas armadas. Esto sin duda ha desencadenado un déficit de soldados y sin contar con los equipos militares obsoletos. Para este año México asignó tan solo el 0.5% de su PIB a sus fuerzas armadas, lo que representa un total de $7.000 millones, catalogándolo como uno de los porcentajes más bajos de América Latina. Sí, ya sé que el presupuesto de defensa mexicano supera al de casi todos los países latinoamericanos, sin embargo, si hablamos del PIB destinado de estos países a sus fuerzas armadas, sin duda dejan ver la gran diferencia que existe entre México y un país latinoamericano. Por mencionar un ejemplo, hoy en día Colombia ha superado por mucho el presupuesto militar de México. Solo en este año Colombia destinó más del 2% de su PIB a sus fuerzas armadas, lo que representa unos $9.750 millones. Comparándolo con los $7.000 millones que le destina México, se puede notar la gran importancia que le dedican los gobiernos de cada país a la defensa de su soberanía nacional. Haciendo un pequeño resumen de las tantas adquisiciones, modernizaciones y necesidades que necesitan las Fuerzas Armadas de México, por la falta de recursos económicos de parte del gobierno mexicano a estas últimas, nos encontramos con datos e información realmente lamentables. Como por ejemplo el Ejército y la Armada de México tienen un déficit de soldados y marinos del 33%, una defensa aérea casi inexistente, pero también es uno de los países con menor inversión en el rubro militar, que se refleja en el atraso de 30 años en materiales de guerra, una artillería de 60 años de antigüedad y la frontera norte casi descubierta. La artillería tiene en promedio entre 60 y 70 años, son obuses muy buenos que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Corea, se han modernizado, hay un grupo de obuseros italianos que se adquirieron en los años 80, pero es artillería ligera, al igual que la fuerza de blindados. México tan solo tiene unos cuantos blindados adquiridos de una gran cantidad de fuentes, tanto nuevos como usados, les han cambiado los motores, etc.
Y esto sin contar con la casi inexistente flota aérea capaz de defender los cielos y la soberanía nacional de México. Si México no tiene ni un solo caza de combate moderno capaz de brindar la seguridad nacional. En fin, así me podría pasar todo el vídeo mencionando todas las carencias que tienen las instituciones armadas mexicanas, pero el objetivo del vídeo no es este, sino el darles una hipótesis de qué pasaría si México hiciera todo lo contrario de lo que les mencioné anteriormente y le destinara más recursos económicos a sus fuerzas armadas. Bien, para comenzar con esta hipótesis primero tengo que aclarar el por qué tomé como base el 2% del PIB. Bueno, esto es fácil de explicar, yo tomé en cuenta esto ya que la OTAN tiene como estándar recomendado que cada país destine por lo menos 2% de su Producto Interno Bruto a sus fuerzas armadas, donde el promedio de Latinoamérica es del 1.1%, convirtiéndola en la región que menos gasta en este rubro. Si bien en el contexto político actual, es necesario que México asigne al menos el 1% de su PIB en las fuerzas armadas, e invertir en la modernización de equipamiento, para no depender del paraguas de seguridad y defensa que nos ofrecía Estados Unidos. Esto no quiere decir que México no puede destinar más del 1% de su PIB a sus fuerzas armadas. Bueno, haciendo unas simples operaciones matemáticas, sacaremos un aproximado del presupuesto de defensa que tendría México si este destinará por lo menos el 2% de su PIB a sus fuerzas armadas. Bien, si sabemos que el 0.5% es equivalente a $7.000 millones, entonces para obtener la cantidad del 2% tendremos que realizar unas sencillas operaciones matemáticas, y el resultado que obtuve fue que el presupuesto de defensa mexicano sería de $28.000 millones si este destinará el 2% de su PIB a sus fuerzas armadas. Sin duda, esta grandiosa cantidad de dinero le vendrían muy bien a las instituciones armadas. Ya con este dato pueden notar la gran diferencia entre lo que destina actualmente y lo que podría destinar el gobierno mexicano. Ya sé que para muchos de ustedes les podrá parecer algo ridículo el dato que les acabo de mencionar, tal vez podrán decir: ¿qué? ¿De verdad México es capaz de destinar esa cantidad de dinero? Sé que tal vez no lo pueden creer, pero esta cantidad sería el presupuesto de defensa de México. Claro está que es un dato aproximado. Con este presupuesto México entraría en el top 15 de los países con los presupuestos de defensa más grandes del mundo, igualando o acercándose al de Brasil, que hoy en día le destina un poco más de $28.500 millones a su seguridad y defensa nacional. Bueno, ahora que sabemos de cuánto sería el hipotético presupuesto de defensa mexicano, podremos darnos una idea de las condiciones en las que se encontrarían la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército mexicano. Pero antes de seguir les mencionaré otro dato que nos dice que uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en seguridad nacional es que el 90.64% del presupuesto de defensa se propone destinar para el gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales tales como los sueldos, prestaciones de seguridad social, etc. Y únicamente el 9.36% restantes están propuestos para el gasto de inversión, modernización y adquisiciones de nuevos y sofisticados materiales de guerra. Muy bien, gracias a este dato nos permite saber que de los $7.000 millones del presupuesto de defensa, solo $700 millones son usados o destinados a la compra y modernización de nuevos equipos militares. Esta cantidad es la que hoy en día se destina realmente a la modernización de las Fuerzas Armadas. Ahora podremos saber cuánto dinero realmente se destinaría si México usará el 2% de su PIB. Anteriormente obtuvimos la cantidad aproximada de $28.000 millones. Bien, si a esta cantidad le restamos $6.300 millones, que básicamente son destinados a los salarios, prestaciones de ley, etc., entonces nos quedará la cantidad de $21.700 millones. Esta cantidad de dinero sería con la que realmente contarían las instituciones armadas de México, para la compra y modernización de nuevos equipos militares. No hay duda alguna que este presupuesto haría que México se convirtiera en una potencia militar no solo del continente sino de todo el mundo. Si de por sí actualmente México tiene el segundo mejor ejército de Latinoamérica, solo superado por el vasto ejército brasileño, ahora si hacemos una escala continental, México se quedaría en el cuarto lugar, solo superado por los ejércitos de los Estados Unidos, Brasil y Canadá. Como les vuelvo a repetir, estos datos son verídicos y actuales tomando en cuenta el presupuesto de defensa actual de México. Ahora ya podrán imaginarse de qué tan poderoso podría llegar a ser México si tan solo le destinara el 2% de PIB a sus fuerzas armadas. Ustedes ya podrán imaginarse el armamento y la tecnología con la que contarían la Fuerza Aérea, la Marina Armada y por supuesto el Ejército mexicano.
con un hipotético presupuesto de defensa que superaría por mucho al del resto de países latinoamericanos. Hasta este punto del vídeo muchos podrán decir que estoy mal o que solo invento cosas que ni en sueños podrían llegar a suceder, o que simplemente estoy alucinando. Pero no. Para los que no saben, México hoy en día es la 16ª economía más grande del mundo de un total de 189 países. Esto significa que México, por supuesto, tiene la capacidad de destinar el 2% de su PIB a sus fuerzas armadas. Si aún no terminas por creer que México puede destinar esa cantidad de dinero a sus instituciones armadas, les daré un ejemplo que hará que cambies de opinión. Es un dato que menciona que, a diferencia de México, Israel es el país que más invierte en el rubro militar para su seguridad nacional, destinando más del 5% de su PIB. Si escucharon bien, amigos, Israel le destina más del 5% de su PIB a sus fuerzas armadas. Lo interesante de esto es que Israel tiene una economía pequeña si la comparamos con la gran economía mexicana, pero a pesar de esto Israel no ha descuidado su seguridad nacional, por ende esto ha generado que llegue a ser una potencia mundial en el ámbito militar. Creo que con esto ya he dejado en claro que México sí puede destinar esa cantidad de dinero a su seguridad nacional. Gracias a toda esta información podríamos suponer que las distintas instituciones armadas mexicanas podrían iniciar con un programa de modernización y adquisición de todos sus materiales y equipos de guerra. Por citar algunos ejemplos, la Fuerza Aérea Mexicana podría iniciar un proyecto de adquisición de nuevos cazas de combate que puedan proteger la seguridad aérea de México, y también la adquisición de otros tipos de aeronaves. Otro ejemplo sería la oportunidad de que el ejército mexicano pudiera llegar a adquirir por primera vez tanques de guerra. También cabe la posibilidad de que, en lugar de que México empezará a adquirir armamento a otros países, este mismo los producirá, creando ambiciosos proyectos nacionales que darían origen a nuevas oportunidades de trabajo para la sociedad mexicana. Esto sin duda mejoraría la economía de México. En fin, resumiendo, si México llegara a destinar el 2% de su PIB a sus fuerzas armadas, esto generaría que México se posicionara como potencia mundial en el ámbito militar. De esta manera México entraría en el top 15 de los países con los presupuestos de defensa más grandes del mundo. Y antes de terminar, quisiera decir que ya sé que muchas personas les parecerá una idea absurda el destinar mucho dinero al presupuesto de defensa de México, ya que muchos podrán argumentar que México no necesita armas ni vehículos de guerra, ya que este no está en guerra con otro país. Sin embargo, esto no es una justificación para dejar la seguridad nacional casi inexistente, con una fuerza aérea, una armada y un ejército con material de guerra obsoleto. Bueno, en lo personal no estoy a favor de que México deje en segundo plano a sus fuerzas armadas. Jajaja, no piensen que soy una persona que está a favor de la guerra, para nada, solo les di mi punto de vista. En fin, mis estimados infantes, hasta aquí dejaré este video. Espero que les haya quedado claro el tema que trate. Si el video fue de su agrado, les pediría su apoyo compartiéndolo, darle like y por supuesto los invito a suscribirse al canal. Si ya lo hicieron, les recomiendo que activen las notificaciones del canal para que de esta manera YouTube siempre les avise cuando suba un video nuevo. Y nada, mis estimados infantes de Marina, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Cabo Joel. Y hasta la próxima.